Hola amigos y hermanos, estamos felices una vez más de que estés en sintonía de tu programa Entre Familia. Ya estamos en el quinto tema. El tiempo ha avanzado rápidamente y disfrutamos que puedas comunicarte con nosotros para darnos tus comentarios, para enviar tus saludos y para que sigas solicitando la revista gratuita que estamos obsequiando a través de Visión Global Radio. Para nuestro Dios, la seguridad de nuestra familia, el bienestar de nuestros matrimonios, la felicidad de nuestros hijos es muy importante. Así como también para nosotros es importante colocar medios de seguridad para proteger la familia, para proteger nuestra casa, entendiendo que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Colocamos puertas de seguridad, colocamos cámaras, tenemos seguros de vida, seguros contra accidentes, estamos pendientes por dónde caminan nuestros hijos, tenemos los medios de comunicación para contactarnos. Estamos interesados en proteger lo que más amamos. Sin embargo, ninguno de estos recursos que han sido creados por los seres humanos para brindarnos seguridad dentro y muchas veces fuera del hogar, realmente nos pueden proteger del ataque más mortífero con el que nos toca enfrentarnos en esta tierra. Sí, estamos hablando acerca del ataque de Satanás, el león rugiente que presenta las Sagradas Escrituras. Él quiere destruir nuestra familia, Él quiere llenar de incertidumbre nuestros matrimonios, Él quiere meterse en nuestras vidas para hacernos daño, para destruir nuestros hijos. Y muchas veces nos preguntamos como familia, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué no veo que estamos avanzando realmente en el matrimonio? ¿Sabes por qué? Porque es imposible que las cosas salgan bien si la bendición de Dios no está en nuestros hogares. Por esa razón, esta noche, el pastor Luis Guerra y el pastor Walter Flamenco presentarán el importante tema Pedacito de cielo aquí en la tierra. Quédate con nosotros y disfrutemos juntos de esta hermosa exposición. Que el Señor te bendiga. ¿Qué tal amigos? Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en su programa Entre Familia. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante con nuestro compañero Walter. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente acá Entre Familia. Vamos a tocar un tema en el día de hoy muy importante que creo que marcará el fundamento para que todos nosotros podamos mantener y desarrollar buenos hogares. ¿De qué trata el asunto, Walter? Bien, el título de la lección número 5 de Entre Familia es Pedacito de cielo en la tierra. Y me gustaría comenzar recordando la historia de un pastor llamado Richard. Richard era un predicador que amaba mucho a la iglesia, se preocupaba por su congregación y durante 3 años él pasó predicándoles con el propósito de que la vida espiritual de esa congregación fuese fortalecida y por supuesto que diese muchos frutos. Sin embargo, él se preocupó de que observaba que las cosas no andaban como él esperaba. Así que en cierta oportunidad decidió ir a su oficina y allí se arrodilló y comenzó a implorarle a Dios: Señor, por favor, ayúdame a hacer algo por mis ovejas. Muéstrame, enséñame qué debo de hacer para que la situación en mi iglesia mejore. Yo quiero experimentar un verdadero reavivamiento entre los míos. A los pocos minutos de haber terminado esa oración, Richard sintió como que vino una respuesta inmediata
de Dios. Y pareciera que le habló a su oído y le dijo: Richard, estás yendo en la dirección equivocada. Lo que tú necesitas es comenzar en el hogar. Necesitas hacer del hogar una transformación espiritual. Realmente el corazón de la sociedad, el corazón de la nación, el corazón de la iglesia radica en tener buenos hogares. El futuro, el éxito o inclusive el fracaso de todos estos grupos sociales estará determinado por la calidad de familia que cada uno de nosotros tengamos. Así es, Luis. Precisamente Dios desea que nuestros hogares sean un pedacito de cielo donde pueda reinar la armonía. Y por supuesto, para que eso sea una realidad, la pregunta es: ¿qué debe suceder? ¿Qué es lo que debe pasar en la familia para que eso sea así? Esa pregunta es muy importante, porque para encontrar una solución a esto debemos nosotros dar una pista. El secreto para tener buenos hogares es que volvamos a restaurar el altar espiritual de Dios en nuestra familia. Precisamente ese es el secreto para la felicidad de la familia, darle a Dios un lugar importante. Y en esta noche nos gustaría invitarte para que consideremos seriamente qué lugar ocupa Dios en nuestro hogar. O planteado de otra manera, ¿le estamos dando a Dios un lugar especial en nuestro hogar a través del culto familiar o elevando cada día un altar hacia Él? De eso es lo que estudiaremos en esta hora. Acompáñanos. Vamos, para dar inicio entonces a nuestro mensaje o a nuestro programa en esta hora, vamos a buscar un texto bíblico y ahí nos vamos a remontar a una historia que aconteció muchos siglos atrás y la encontramos en el libro Segundo de Reyes, el capítulo 4, el versículo 25 y el versículo 26. Dice la palabra de Dios: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Dice el pasaje: y cuando el varón de Dios la vio desde lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y que le preguntes: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Y le va bien a tu hijo? Y cuando le hicieron la pregunta, dice el texto bíblico, ella respondió: me va bien. Ahora sería bueno entonces preguntarle a nuestros amigos: ¿está todo bien en tu hogar? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está tu vida espiritual dentro de la familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás gozando de una atmósfera agradable, de una atmósfera linda, de una atmósfera dulce? ¿O acaso tu hogar refleja otra cosa? Cuando estudiamos el pasaje bíblico, Walter, ¿cuál era el trama? ¿Cuál era la situación de esta mujer? Bueno, la situación de la tsunamita dice que era bastante dramática, pues había perdido a su único hijo y ahora la pregunta era: ¿qué iba a suceder? A menos que hubiese una intervención divina, ella pudiese experimentar algo especial. De lo contrario, ¿qué iba a pasar? Además de haber perdido su único hijo, había perdido a su esposo un tiempo atrás. Así que esa mujer estaba pasando un momento muy difícil, una situación complicada. La historia bíblica nos revela a nosotros que cuando una mujer perdía a su esposo quedaba en unas condiciones no favorables. Y si tenía un hijo, el hijo era una bendición y podía ayudar a su madre a salir adelante. Pero en el contexto en el cual estamos hablando, resulta que esta mujer tsunamita perdió a su esposo, pero también pierde a su hijo. Y ante la pregunta del profeta: ¿todo está bien?, ella respondió: sí, todo está bien, pero realmente no todo estaba bien, Walter. Así es, por lo tanto, debía haber
una intervención divina y ella confió entonces en el poder de Dios y el profeta se manifestó. Ahora la pregunta que podemos formular también en esta oportunidad es: ¿estás tú confiando en el poder de Dios? ¿Hay alguna esperanza para el problema que estás afrontando en este momento en tu familia? Generalmente nosotros respondemos, sí, todo está bien, ahí vamos. Pero amigos, creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros en los hogares es que no reconocemos cuál es nuestra verdadera condición. Cuando nosotros reconozcamos que algo no anda bien, es una oportunidad maravillosa para que Dios pueda actuar, para que Dios se pueda manifestar. Y hoy en día vemos lo contrario generalmente. La secularización, el aspecto material está cobrando mayor relevancia en la familia y nos estamos olvidando de lo que es más importante, de la búsqueda de Dios. Y quiero decirles a ustedes que todo hogar está formado por 3 personas. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, la esposa. En tercer lugar, el esposo. Estas 3 personas conforman la familia, conforman el hogar. Pero muchos de los hogares del siglo XXI tienen al esposo y a la esposa, pero no está Dios en ningún lugar de sus vidas. Y el consejo que escuchamos de la palabra de Dios a través del rey David dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127 y versículo 1. De ahí entonces, ¿estás tú considerando a Dios? ¿Está Dios realmente edificando tu casa? Ninguna persona se atrevería a construir un muro de piedras sin piedras. Ninguna persona se atrevería a hacer un pastel de manzanas sin manzanas. Nosotros no podemos hacer de nuestro hogar un lugar maravilloso, un pedacito de cielo aquí en la tierra, si no invitamos a Dios, quien es el verdadero fundamento, quien es la verdadera plataforma de nuestra familia. Y fue precisamente Jesús, Luis, cuando estuvo acá en esta tierra, que Él planteó algo muy importante a la gente que le escuchaba en uno de sus sermones más importantes, que se ha llamado el Sermón de la Montaña. Y en San Mateo capítulo 6, versículo 33, leemos algo especial. Dice la palabra de Dios, amigos que nos están siguiendo a través de los medios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Qué palabras más poderosas. Nosotros generalmente nos hemos encargado de buscar las cosas extras o buscar las añadiduras para después acordarnos de Dios, pero eso no es el rol. ¿Cuál sería el orden de prioridades, Walter, entonces, para nosotros hacer las cosas de forma correcta en el hogar? Bueno, si realmente queremos que nuestro hogar sea un pedacito de cielo, debemos comenzar edificando el altar familiar, como bien dijimos al inicio, buscando a Dios a través del estudio de la palabra de Él, a través de la oración, reuniendo a la esposa con el esposo, y si hay hijos, reuniendo también a los hijos para darle a Dios el primer lugar en el día. Muchos de nosotros tenemos en primer lugar en nuestra familia el trabajo. En segundo lugar tenemos posiblemente a los hijos. En tercer lugar tenemos a la esposa. En cuarto lugar tenemos el entretenimiento, la televisión, el internet, y si hay tiempo nos acordamos de Dios. Pero esa fórmula está equivocada. Si tú quieres tener éxito en tu hogar, lo primero que debes mantener en prioridad es que debemos darle todo en primer lugar a Dios. Después de Dios no hay nada más importante en mi vida que mi familia. En tercer lugar, Walter, vendría entonces la iglesia, el trabajo y las otras cosas. Así es. La pregunta es, ¿qué lugar entonces le estás dando a Dios? ¿Cuánto tiempo realmente ocupas en estas cosas que en cierto sentido tienen valor en la vida material, pero no en la espiritual? Viendo televisión, ocupando tiempo para la internet, para tus tareas, incluso para tu trabajo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a Dios? Puede ser que tú tengas conocimiento de Dios, inclusive puede ser que tú seas cristiano, vayas a la iglesia, te reúnas en los fines de semana, adores el nombre de Dios, pero esto no determina con exactitud que tú eres un buen
siervo de Dios o que tu hogar está dirigido por Dios, creo que debemos reconocer que muchos de nosotros nos estamos autoengañándonos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a Dios? Y Walter, ¿de qué manera podemos nosotros iniciar el día en el hogar? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice el profeta de parte de Dios, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En otras palabras, buscando a Dios en primer lugar. Algo importante que debemos nosotros señalar es que el padre, como decíamos en programas anteriores, es la cabeza del hogar, pero la cabeza no en el sentido machista, sino en el sentido espiritual. El padre es el guía espiritual del hogar y debe ser el que promueve la comunión, la relación con Dios desde que inicia el día. Exactamente. Entonces planteemos otra pregunta. ¿Qué principio debe orientar la vida espiritual de la familia? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a desarrollar esta interesante declaración que acabas de presentarnos después de esta pausa musical. Afortunado soy, tengo maravillosos padres y una esposa amante, y te lo debo a ti. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean. Soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Gracias por darme un hogar. Por mi propia cuenta nada conseguí, lo proveíste tú. Gozo de amigos especiales, grandiosos familiares, y te lo debo a ti, Jesús. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean, soy parte de tu iglesia, te quiero proclamar. Y aunque no comprendo por qué me amas,
familia, gracias. Por mis hermanos, gracias. Por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean. Soy parte de tu iglesia. Te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias. Por mis hermanos, gracias. Por darme tanto amor. Gracias por los que me rodean. Soy parte de tu iglesia. Te quiero proclamar. Gracias. Muchas gracias por darme un hogar. Gracias por esa interpretación musical. En el segmento anterior, Walter estaba haciendo referencia sobre un principio básico de la palabra de Dios registrado en el libro de Mateo, el capítulo 7. Y el principio básicamente es que debemos ser prudentes y edificar sobre la roca y no ser imprudentes y edificar sobre la arena. En este contexto, la roca equivale a Dios. Nuestras familias deben estar siempre enfocadas en los principios fundamentales de la palabra de Dios. Debemos edificar sobre la roca de los siglos, debemos edificar nuestros hogares sobre la estructura más importante de la familia, que es Dios. Debemos entonces, siguiendo ese parámetro, ocupar un tiempo para Dios cada día. En la Escritura se habla del pueblo de Israel. Él dedicaba un tiempo para adorar a Dios en la mañana, lo que se llamaba el culto matutino, y por la tarde lo que se llamaba el culto vespertino. De igual manera, la familia hoy en día debería reunirse. En la mañana, el padre como sacerdote, reunir a los hijos o a la esposa para adorar a Dios. Y por la tarde, de igual manera, después de un día de actividades. Ahora, ¿qué ideas pudiésemos dar a nuestros amigos que a lo mejor por primera vez escuchan algo relacionado al culto de familia? Estamos hablándole a personas que tienen conocimientos de Dios, estamos hablándole a personas que tienen alguna idea. Sin embargo, muchos de los que nos están observando en esta oportunidad o escuchando, a lo mejor, Walter, no tienen una idea al respecto. Amigos, no solamente decir creemos en Dios, no solamente decir yo pertenezco a Dios, sino que debemos trabajar espiritualmente por nuestra familia. Cada día, al levantarnos, lo primero que debe hacer el sacerdote o el cabeza de la familia es entregarse a Dios, tener una oración y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Vaya, abra la palabra de Dios muy temprano de mañana, póngase en manos de Dios, dedíquele a Dios ese día. Después de esto, entonces se espera que su esposa se levante después, porque el hombre debe levantarse primero en el hogar. Luego, con la esposa tiene su comunión, su devoción espiritual a través de la palabra de Dios, a través de la oración, y ya cuando ambos se hayan preparado espiritualmente, entonces los niños se levantan antes de ir a la escuela y uno los encomienda a Dios, haciendo una reunión familiar muy sencilla, no larga, y atractiva debe ser para que los niños puedan estar con disposición de aprender de Dios. Eso se conoce como el culto matutino, Walter. Exactamente. Yo crecí en un hogar donde se le dio importancia a este consejo que acabamos de escuchar. Mis padres eran cristianos, tenían temor a Dios, amaban a Dios y nos enseñaron desde muy pequeños a hacer o a practicar los cultos matutinos y vespertinos. Mis padres salían muy temprano a trabajar, pero antes que ellos saliesen o nosotros fuésemos a la escuela, nos reunían para cantar, para leer un párrafo de las Sagradas Escrituras y para orar. Después nos separábamos
Y por la noche, antes de ir a la cama, también nos reunían por lo menos para darle gracias a Dios, para orar y de esa manera ir seguros, felices de la protección de Dios al descanso. Estamos viviendo en la época del apresuramiento, no hay tiempo para nada. Muchas personas se levantan de la casa, van directamente al baño, no tienen tiempo ni para tomar un buen desayuno y salen para el trabajo, llegan a su casa a las 7 de la noche, posiblemente cansados, a dormir. Bajo esa figura, bajo ese estilo de vida, nosotros no nos estamos fortaleciendo espiritualmente y estamos descuidando lo más importante, que son nuestros hijos, que es nuestra esposa. Los cultos del hogar, tanto en la mañana como en la tarde, deben ser cultos no a las regañadientas, deben ser cultos no a lo forzado, deben ser cultos atractivos. No hay necesidad de regañar, no hay necesidad de ofender a nadie. Más bien es la oportunidad para que usted refleje a Dios en su hogar en ese día. Nadie que salga de su casa sin haberse entregado a Dios en oración y haber entregado a su familia está seguro un solo minuto de su vida. Sabes, Luis, que eso marcó mucho mi vida y crecí en un hogar donde pudiésemos amar a Dios, y cuando ya el Señor me dio el privilegio de ser padre y tratamos de seguir eso con nuestros hijos, recuerdo mucho a mi hija. Ella tenía una creatividad para hacer los cultos y se inventaba cualquier cosa para hacerlo atractivo, no solamente en la semana, sino también especialmente cuando llegaba el sábado, que a propósito es el día del Señor. Ella hacía algo atractivo donde todos participábamos y nos gozábamos como parte de ese culto de adoración a Dios. Mi esposa en el hogar, Walter, tenía los cultos con las niñas todos los días. Los viernes yo me encargaba de los cultos para la familia y dedicaba un momento muy especial en horas de la noche para contar la historia, dramatizaba la historia, y cada viernes era diferente, y creo que eso marcó en cierto sentido pues la estructura espiritual de lo que es la familia de uno. Amigos, si tú nunca has hecho esto, tú puedes iniciar por primera vez dándole cabida a Dios para que venga tu familia. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Cristo muy temprano en mañana se entregaba a Dios y dependía de Él. Y el ministerio de Cristo fue desarrollado siempre por la presencia de Dios. Recuerda entonces, querido amigo, que un mundo agitado, cuando el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, Satanás, trata de destruir la familia, la mejor salvaguarda que tenemos es comenzar el día con Dios. Pon en práctica todos estos consejos y verás que tu hogar será feliz. Y así como leímos el consejo de Jesús, si nuestro hogar es cimentado en una roca sólida, ningún viento, por más fuerte que sea, lo podrá destruir. Pero si no lo hacemos así y edificamos sobre la arena, cualquier problema, cualquier tormenta, por pequeña que sea, va a derrumbar nuestro hogar, y entonces qué lástima haber desperdiciado algo tan hermoso que Dios quiere que edifiquemos en nuestra familia. De acuerdo con la pirámide desarrollada por el norteamericano llamado Abraham Maslow, en el concepto de las prioridades, una de las cosas muy importantes para la humanidad y para nosotros es el concepto de seguridad, porque la seguridad nos va a ayudar a nosotros a desarrollar un aspecto importante que es la sobrevivencia. Y este pensamiento debe ser importante para todos los que tienen familia. ¿Deseas tú que tu familia sobreviva ante las crisis que hay en nuestro mundo, ante los problemas sociales que están destruyendo la familia? La única forma de que ésta pueda salir adelante es que le den un lugar importante a la presencia de Dios en los hogares. Así es, Luis, yo creo que eso es muy, muy importante. Hoy en día se habla mucho de seguridad en nuestros hogares, seguridad en la vida familiar. Y hay un lugar en Estados Unidos, se conoce como el Fuerte Knox, donde dice que es uno de los lugares más seguros del mundo, donde hay mucha
hay murallas muy altas, cajas de seguridad, guardias por todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Qué es el secreto de...? Algo interesante, cuando uno estudia esto relacionado al Fort Knox, uno descubre que aproximadamente esas cajas de seguridad están hechas por 4.600 toneladas de oro puro. Así que hay seguridad allí para proteger. O sea que si guardan ese tesoro considerablemente valiosísimo, ahora, ¿cuánto más nosotros deberíamos proteger el tesoro más valioso que Dios nos ha dado, como es nuestra propia vida, nuestra esposa, nuestros hijos? ¿No cree usted entonces que vale la pena que nosotros también nos aseguremos con, valga la redundancia, la mejor seguridad de todas, la protección, no más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo? Yo quisiera preguntar, Walter, a los amigos que nos están siguiendo, ¿cómo están los muros de tu hogar? ¿Cómo están los muros de tu matrimonio? ¿Cómo están los muros de tus hijos? ¿Cómo están los muros de toda tu familia? Amigos, yo creo que debemos prestar atención a estas cosas, porque estamos viviendo en un momento difícil de la historia de la humanidad, y la estructura más importante de la sociedad, que es la familia, está siendo bombardeada por el enemigo de Dios. Decíamos en el programa anterior que todos los movimientos modernos, contemporáneos, están destruyendo el concepto que nació en la mente de Dios de velar por la importancia de la familia, y están fuertemente siendo atacados. Y es nuestro deber, Walter, advertir a las personas acerca de estas circunstancias y estos problemas. Y por supuesto, Luis, de las grietas que pueden ocasionar problemas en la casa, en el hogar. Hemos hablado ya de esas grietas, como por ejemplo la inmoralidad sexual, la pornografía, el ocultismo, o también esa falta de confianza en el esposo o la esposa, o de pronto le damos más valor a algunas cosas materiales que las mismas o los mismos miembros de la familia. O sea, esas grietas que de pronto vemos que comienzan a asomarse en la pared del hogar deben ser reparadas por la palabra de Dios, por el amor verdadero que solamente viene de Dios. John Maxson escribió: necesitamos tener la certeza de que estamos en el camino correcto de Dios y no en un camino sin salida. Y pues me viene a la mente una declaración que tengo aquí escrita por una gran escritora conocida en el mundo cristiano, en un libro llamado La conducción del niño, la página 519. Dice así la cita: es deber de los padres cristianos, de mañana y de tarde, por la fervorosa oración y fe perseverante, poner un muro alrededor de todos sus hijos. Le corresponde instruirlos pacientemente, enseñarles de manera bondadosa e infatigablemente a vivir de manera agradable a Dios. El libro de Job fue el primer libro escrito en las Sagradas Escrituras, y allí se nos relata la experiencia de una familia, la familia de Job. Dice que Job era un hombre temeroso de Dios, un varón perfecto. Además era un hombre con muchas posesiones materiales, tenía una linda familia, tenía muchos criados. Y veamos el consejo que nos da la Escritura de cómo él aplicó eso o la espiritualidad en su vida, en su familia. Job, capítulo 1, versículo 5 nos dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, lo hacía todos los días. O sea, Job cada día intercedía por su familia, intercedía por sus hijos. Vale la pena destacar
que la Biblia dice que este era un hombre perfecto, era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quien da las cualidades y quien describe la característica de Job es el mismo Dios. Se dice que este es el libro más antiguo del Antiguo Testamento y dos cosas surgen al leer este libro y están implícitas. En Job no hay presencia de poligamia, en Job no hay presencia tampoco de, y eso es muy importante, de politeísmo. Y en Job se puede percibir de que era un hombre que tenía un amor muy profundo hacia su hogar, que él intercedía de manera especial a Dios por cada uno de sus hijos. Y vemos entonces cómo Dios se preocupó por colocar allí en la Escritura el ejemplo de una familia feliz, hombres y mujeres que amaban a Dios, que habían aprendido del padre de la familia el respeto a las cosas celestiales. Por supuesto, vinieron problemas. Conocemos el relato seguramente de la experiencia de la familia de Job, pero al final él prevaleció porque puso su confianza en Dios. Y Dios le restauró a su esposa y tuvo una familia el doble de lo que la tenía anteriormente. Vamos a una pausa musical y retornaremos en más con su programa Entre Familia. No puedo entender tu amor, siendo pecador, tu gracia me cubrió. Mi pasado no importó, tu preciosa sangre me limpió. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me diste tu amor. Nunca imaginé comprender cómo tu amor me podría alcanzar. Hoy mi vida habla de ti, quiero predicar de tu amor. Sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me diste tu amor. No importando tu lugar, te hiciste como yo, solo por salvar al pecador. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me
diste tu amor. Y aún sin merecerlo, me diste tu amor. Hemos escuchado una hermosa alabanza, esperamos que haya sido de su deleite. Y gracias por continuar en compañía de nosotros en su programa Entre Familias. En el segmento anterior terminamos recordando la historia del patriarca Job, cómo él se preocupó por enseñar a su familia los principios eternos de amor, de confianza en Dios, y que a pesar de los problemas que experimentó, nunca él desconfió de Dios y Dios le devolvió con creces todo aquello que había perdido. Las historias de los patriarcas en las Escrituras han quedado como un testimonio para que contribuyan a nuestra edificación. Ellos edificaban altares como parte de su adoración a Dios. Hoy en día no podemos edificar altares de piedras, pero sí podemos edificar el altar familiar. Ese momento, como ya bien dijimos, en el cual dedicamos un culto a Dios a través de la alabanza, de la lectura de la Biblia y la oración. Necesitamos entonces poner en práctica eso más que nunca para que nuestros hogares sean fuertes, nuestros hijos sean saludables, nuestras esposas, nuestros esposos puedan recibir bendiciones abundantes y hagamos siempre lo que a Dios le agrada. Así que nunca olvidemos seguir el ejemplo de los patriarcas de las Sagradas Escrituras. ¿Qué deberíamos entonces, amigos, pedirle nosotros a Dios para que pueda ayudarnos en nuestros hogares y en nuestra familia? ¿Cuál debiera ser nuestra petición a Dios? La Biblia nos da la respuesta a todas nuestras inquietudes. Y el primer libro de Crónicas nos narra a nosotros un incidente interesante. Vamos a buscar primero de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 27. Y leo lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Aquí está hablando David, un hombre muy importante en las Sagradas Escrituras y dentro del pueblo de Israel. Era un rey, y como rey, él reconoció que toda bendición provenía de Dios. Y a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, él era un hombre humilde que buscó a Dios, que buscó su perdón y procuró hacer lo correcto delante de Él. Y debido a ello, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos específicamente, se considera a David como un hombre según el corazón de Dios. David era como tú y como yo, hombres con tendencias hacia el pecado, hombres con luchas personales grandes, hombres con convicciones tremendas de Dios. Sin embargo, David quería hacer lo recto delante de Dios. Y mientras nosotros, con muchas cualidades posiblemente parecidas a David, con tendencias hacia las cosas que no son correctas desde el punto de vista espiritual, siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de que Dios nos ayude, de que Dios nos bendiga, de que Dios dirija nuestras familias, siempre y cuando nosotros querramos que Dios se manifieste en nosotros, Dios lo va a hacer si se lo permitimos. Así es. Y yo pienso que si realmente queremos que Dios actúe en nosotros, pues tenemos también que procurar buscar a Dios en su casa. David, como rey, él se sentía feliz cuando iba al templo a adorar a Dios. Y él, a pesar de sus imperfecciones, él lo hacía cada semana. Y uno de sus grandes sueños era edificar un templo hermoso para
adoración a Dios. No tuvo ese privilegio, lo hizo más tarde su hijo Salomón. Sin embargo, para él, el adorar a Dios en su templo era de mucha importancia. Es correcto. David quería hacer el templo, Dios no se lo permitió como acabas de mencionar, pero el clamor de David no solamente era que Dios le pudiera ayudar en su reinado, sino que Dios le ayudara en su casa, en su familia. Ese era el anhelo que tenía David y por supuesto, creo que esa era una linda iniciativa que él tenía y que debemos tener cada uno de nosotros, apreciados amigos. El anhelo y el deseo de que Dios dirija nuestros hogares, el anhelo y el deseo de que Dios dirija mi vida, dirija a mis hijos, dirija a mi esposa y que mi familia sea un lugar de influencia positiva e irradie luz en medio de las tinieblas morales y espirituales que hay en nuestro mundo. Una de las autoras cristianas muy importante y una de mis favoritas, Ellen G. White, escribió relacionado a eso de la búsqueda de Dios cada día lo siguiente. Escucha, conságrate a Dios por las mañanas. Haz de esto tu primera tarea. Sea nuestra oración. Tómame, oh Señor, para ser enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. ¿No crees tú que sería bueno poner en práctica esta oración de consagrarnos a Dios cada mañana y pedir que Él more en nosotros y que a través de todo el día pueda actuar en nuestras vidas, no solamente para nuestro propio beneficio, sino también para beneficio de todos los que nos rodean, incluyendo nuestra propia familia? Una de nuestras grandes necesidades y uno de nuestros grandes deseos es tener una familia exitosa. Creo que los que se casan para ser felices. No conozco a nadie que se case odiando a la otra persona. Se casan porque hay afecto, porque hay amor, porque hay cariño. Sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad de sostener y sobrellevar un hogar para siempre. En la medida en la cual le demos oportunidad a Dios a actuar en nuestras vidas y en nuestra familia, será proporcional eso a una gran bendición. Y por supuesto, Dios nos ayudará a tener hogares sólidos y hogares fuertes. Ahora, ¿cuál será el secreto, Walter, amigos oyentes, amigos televidentes? ¿Cuál será el secreto para tener entonces familias felices, hogares felices? Pues la Biblia nos relata a nosotros en el Salmo 128, del 1 al 6, el secreto para tener hogares de éxito. Leamos, compartámoslo con nuestros amigos. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es respetarle, adorarle, vivir en obediencia a sus preceptos. Temer a Dios es andar en sus caminos. Y ese es el secreto para tener familias felices. El Salmo 128 nos enseña a nosotros que la bendición divina recae sobre los padres, la bendición divina recae sobre los cónyuges, sobre los hijos, e inclusive el último texto dice que sobre los hijos de tus hijos, o sea, la bendición recae hasta los nietos. Y creo que es muy esperanzador para cada uno de nosotros ver lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere otorgarte su gracia, su misericordia. Dios quiere sacarte de el lodo. Dios quiere sacarte del abismo, pero debes darle la oportunidad a que lo haga. Ahora, Luis, ha mencionado algo que es interesante a lo mejor tratar de explicarlo a nuestros amigos. Eso que mencionaste acerca de temer a Dios, ¿será que debemos tenerle miedo a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos temer a Dios? ¿Qué significa eso? Temer a Dios es sentir un profundo respeto hacia Él, un profundo amor y también una profunda reverencia, lo diría. El Salmo lo indica. Dice el texto bíblico en el Salmo 119, 165, que debemos andar en los caminos del Señor. O sea, Dios nos invita a ponernos a cuentas con Él. Dios nos invita a entablar una relación de amor con Él. Recuerdo lo que hablamos en programas anteriores en relación a la característica principal de Dios. Dice que Dios es amor. Así que a una persona que es amor, no vamos a tenerle miedo, pero sí vamos a respetarla, vamos a honrarla. Y ese es el concepto, tal como tú bien explicabas, de temer a Dios. Y eso es, queridos amigos, lo que esta noche quisiéramos estimular, a que podamos confiar en un Dios maravilloso, respetarlo, amarlo, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Bien, amigos, quizás antes de terminar, nosotros debemos recapitular y tomar la decisión importante de que nuestra familia debe ser un altar de Dios, que nuestra familia debe ser completamente dedicada a Dios para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, debemos proponernos en nuestro corazón hacer diariamente el culto matutino en la mañana. Debemos procurar en el nombre del Señor hacer el culto vespertino en horas de la tarde y hacerlo de una manera atractiva, de una manera que pueda contagiar a nuestros hijos, de tal forma que ellos puedan sentir gozo de disfrutar la comunión con Dios. Yo creo que es importante recordar, además de iniciar nuestro día con Dios, también permitir que nuestra familia sea segura. Y para ello es bueno levantar murallas de protección. ¿Y cómo se logra eso? Tal como dijimos, dedicando un tiempo para Él cada día, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del visitar una iglesia para escuchar más de la palabra de Dios. De esa manera estamos asegurando nuestra familia. Así que te invitamos para que puedas levantar esas murallas de protección en tu hogar. Quisiera invitarte, amigo. No sé cuál es la condición de tu vida, no sé cuál es la condición de tu esposa, no sé cuál es la condición de tus hijos. Sin embargo, sé que Dios te ama. Y si estás escuchando este programa y viendo a través de este canal, nosotros queremos invitarte para que el Dios del cielo pueda ayudar a tu familia. Así que ora con nosotros en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos haces una invitación a cada uno de nosotros. Y gracias porque en Jesús podemos obtener, en primer lugar, la dirección de lo alto para poder sobrellevar las cargas, para poder enderezar lo que no esté correcto y para poder enmendar nuestros errores. Queremos que tú tengas piedad de cada uno de nosotros. Queremos que tú bendigas nuestros hogares. Posiblemente el hogar está destruyéndose. Posiblemente nuestros hijos están viviendo una vida que no honra a Dios. Queremos que tú los traigas al redil. Queremos que tú nos ayudes a encontrar la paz, la armonía contigo. De tal forma, oh Dios, que nuestros hogares puedan llegar a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. Y que pronto, cuando tú vengas y nos preguntes a nosotros, los cabezas de la familia, ¿dónde está la grey que te di? Todos nosotros, con fe en nuestro corazón, con gozo podamos decir, Señor, he aquí la mujer y los hijos que me ha dado Jehová. Amén. Y que todos los que estamos escuchando este programa podamos escuchar de tus labios las palabras,
Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que os he preparado a vosotros desde la fundación del mundo. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro Dios por el mensaje de esta noche. No podemos hablar de familia, no podemos hablar de felicidad en el matrimonio, no podemos esperar que nos vaya bien si no seguimos los consejos que el pastor Luis Guerra y el pastor Walter Flamenco en su intervención nos acaban de presentar. Tal vez para muchos de nosotros la palabra culto, la palabra reunirnos para cantar, para estudiar la Biblia, sean términos desconocidos. Tal vez para muchos que están en sintonía en este momento, en algún momento de tu vida, oraste, cantaste, recibiste la bendición de Dios al invocar su nombre a través de tus abuelos, de una tía, de un hermano, a través de esa persona que en casa tomaba la iniciativa de invitar la presencia de Dios en ese hogar. Recuerda cada uno de los consejos que se han brindado para bendición de tu familia. Tomemos tiempo para orar. Busca el libro sagrado y al levantarte muy de mañana, invita a Jesús para que bendiga tu matrimonio, para que bendiga a tus hijos, para que bendiga cada una de las actividades que vas a realizar durante ese día. Y al regresar a tu hogar y volverte a encontrar con tu esposa, volverte a encontrar con tus hijos, haz a un lado los afanes, el trabajo que ciertamente tienes que hacer y haz un pequeño espacio para invocar la presencia de Dios y agradecerle por la manera tan hermosa en la que Él guió tu vida durante ese día. Si haces esto, si lo tomas muy en serio e invitas a Jesús en tu matrimonio, en tu familia, vas a recibir ricas bendiciones porque estás siguiendo el modelo divino, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Recuerda que estamos aquí para que puedas contactarnos y puedas solicitar esta hermosa revista. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Que el Señor te bendiga.